Hola, hoy se encuentra con nosotros el maestro José Antonio Arteaga Xochitencal. Es licenciado en Derecho, maestro en Juicios Orales, quien impartirá hoy una temática referente a amparo. Él es abogado litigante, es fundador del Colegio de Letrados ARCEMS, ha sido profesor en el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, así como en el Centro Multidisciplinario. ¿Qué es el amparo? ¿Cómo lo defines? ¿Cómo lo conceptualizas? Tal, maestro? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Le agradezco muchísimo el tiempo y el espacio. Paro es un juicio autónomo, el cual nace y se crea en contra de los actos de autoridad que no son conforme a derecho. Estos actos de autoridad que no son conforme a derecho y que van creándose en contra del ciudadano a raíz del mal gobierno, pues básicamente pueden ser combatidos a través del juicio de garantías. Para poner en contexto y para idealizar este procedimiento, este juicio, básicamente tenemos que definirlo por la Constitución, ¿no? El artículo 103 y 107 que se encargan de regular constitucionalmente el juicio de amparo y en su caso la ley reglamentaria del artículo 103 y 107 constitucional, conocida como ley de amparo. Debemos de tener en cuenta dos conceptos, que es el derecho humano y la garantía individual. Se ha confundido mucho este concepto a raíz de malas interpretaciones de juristas e inclusive de la reforma constitucional de 2011 que arraigó a los derechos humanos en la Constitución, que es un derecho humano, que es esta prerrogativa pública que nace con el ser humano, ¿no? Tú naces con derechos, tú naces con esta prerrogativa. Y la garantía individual es este medio de reparación, es este medio de reparación constitucional de un derecho violentado por parte de la autoridad competente. Vamos a poner un contexto y un breve ejemplo para entenderlo, ¿no? De una manera más clara. Nosotros tenemos la garantía de un teléfono celular. ¿Qué es lo que hace esta garantía? ¿Qué repara esta garantía? Esta garantía repara en contra de daños, en contra de robo total o parcial del equipo, ¿no? Básicamente es lo mismo que una garantía individual. Una garantía individual, a través del juicio de amparo, va a reparar este derecho que fue violentado a través de un acto de autoridad. Y aquí es importante que nosotros mencionemos o entendamos lo que es un acto de autoridad. Según la doctrina, según la jurisprudencia, el acto de autoridad es este mandamiento unilateral, coercitivo y ejercido por parte del órgano público, ¿no? Por parte del Estado. Existen dos manifestaciones de este acto de autoridad. Está el acto de autoridad de hecho y de derecho. Básicamente el de hecho es aquel acto el cual la autoridad no tiene esas facultades para emitir dicho mandamiento. Mientras que el acto de derecho es cuando la autoridad sí tiene esa facultad constitucional de poder ejercer ese acto, ¿no? Poniendo un ejemplo de cada uno de ellos, eh, cuando nosotros hablamos de un acto de autoridad de hecho, esta manifestación de la fuerza pública sin estar facultado para ejercerlo. Por ejemplo, un agente policíaco, tú vas transitando, él te detiene, te dice revisión de rutina. Tú entiendes que este es un mandamiento público y que es unilateral. ¿Por qué es unilateral? Porque básicamente solo importa la voluntad del agente policíaco. No te va a preguntar, ¿quieres detenerte? No, simplemente la voluntad es suya. Es imperativo porque es una orden, porque te está dando un mandamiento, te está diciendo detente, y en su caso es coercitivo porque si tú no realizas esta conducta, puedes tener una sanción por parte del Estado. Entonces, esto es un acto de autoridad de hecho, ya que si nosotros revisamos el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundamentado y por escrito, ¿no? Entonces, al realizar esta manifestación de la voluntad, pues es de hecho, porque no existe algún concepto constitucional, concepto de derecho, que pueda ejercer la facultad del policía de privarte de tu enseñanza constitucional, que es tu libertad de tránsito. Si hablamos conforme a derecho, conforme a la norma jurídica, nosotros hablamos de una orden de aprehensión, ¿no? Emitida por un juez de control, es más, solicitada por el agente del Ministerio Público y ordenada, ¿no? Por un juez de control, ¿vale? Este es un acto de autoridad que es de derecho, que es conforme a la norma jurídica. Es más, el 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que
La orden de aprehensión se girará cuando exista necesidad de cautela, cuando el delito amerita prisión preventiva oficiosa y cuando se encuentren los elementos constitutivos que hagan creer a la gente del Ministerio Público que se cometió un hecho que la ley marca como delito. Bien, entonces se ejerce esta facultad de derecho, se ejerce esta funcionalidad de emitir una orden de aprehensión. ¿Cómo opera mi amparo? ¿O por qué nosotros podríamos ir en contra de esa orden de aprehensión? Pues ya se verá en una cuestión de constitucionalidad. Pero ese es un ejemplo de un acto de autoridad de derecho. Se está fundamentando en la ley, está siendo conceptualizado y se está llevando a cabo. Cuando se refiere a actos de autoridad, si bien señalas que el Estado los ejecuta, pero ¿quiénes serían materialmente esas autoridades que son susceptibles de realizar este tipo de actos? Teóricamente, bajo un concepto de ley orgánica, solamente la autoridad que puede emitir estos actos de autoridad son los funcionarios públicos, son los que tienen una facultad de mandamiento, de ordenamiento. El servidor público no puede emitir actos de autoridad, no tiene esa facultad. Obviamente, si nosotros vamos a un mundo en donde suceden esta serie de arbitrariedades, tú podrías decirme, por supuesto que el servidor público puede emitir actos de autoridad. Tú acude a un juzgado, pide un expediente y una persona de archivo, un servidor público de archivo, te puede denegar el acceso a tu expediente. ¿Por qué? Porque no ubicas la fecha de publicación, porque no sabes quién es el actor, no sabes quién es el demandado. Puede emitir un acto de autoridad, ¿vale? Esto en una cuestión ideal. En una cuestión conforme a la ley orgánica, conforme a derecho, solamente sería el funcionario público. Entonces, por eso te comento, ¿no? Esta es una cuestión muy interesante, porque nosotros como ciudadanos, pues no estamos facultados. Inclusive yo te podría comentar a ti, ¿no? ¿Qué pasaría si el día de mañana aparece una señora o señor que dice ser trabajador de la alcaldía y emite un acto de autoridad, el cual tú sigues porque como ciudadano pues no estás consciente o no sabes de todos los funcionarios públicos que trabajan en la alcaldía? Entonces, conforme a la ley, solamente el funcionario público lo puede emitir. Conforme a la vida, conforme a lo que nosotros vivimos de manera racional, puede ser cualquier persona, ¿no? Inclusive ni siquiera un servidor o funcionario público. Puede ser una persona que no tenga. En los años 80, años 70 se daba la situación de las madrinas, ex policías judiciales que se encargaban de extorsionar a las personas con supuestos casos en contra de ellos. Entonces, es muy subjetivo, ¿no? ¿Hay una clasificación o división del amparo? Es decir, ¿hay otro amparo aparte del indirecto? ¿Y cuáles serían las grandes diferencias entre estos amparos en el caso de que exista? Por supuesto. Mira, resolviendo el primer cuestionamiento, ¿no? El amparo se puede formular en contra de leyes, ¿vale? Esto de acuerdo al 103 constitucional, contra de leyes, normas generales, actos de autoridad emitido por las esferas judicial, legislativo, ejecutivo en su caso. Se puede promover en contra de cualquier facultad u órgano de gobierno, ¿no? Resolviendo la segunda pregunta, esta división del amparo, ¿no? Existen dos tipos de amparo, el amparo indirecto y el amparo directo. El amparo indirecto va a ser en contra de todos los actos de autoridad que no ponen fin a un procedimiento. Es decir, cuando tú recibes un acto de autoridad, el cual es emitido por una autoridad competente o incompetente en su caso, y este no pone fin al procedimiento, no pone fin a un juicio, a una litis, tú estarías hablando de un amparo indirecto. Esto lo va a reglamentar la ley de amparo en el artículo 107, nos va a decir en contra de y cómo podemos emitir el amparo indirecto, o en su caso el artículo 107 constitucional. Hablando del amparo directo, podemos encontrar en el artículo 170 de la ley de amparo, que es en contra de todos los actos de autoridad que ponen fin al procedimiento, teniendo en cuenta los principios generales del derecho, principio de definitividad, en donde te va a mandar, ¿no? Ya sea el código, ya sea la ley, en qué momento procesal oportuno te vas al amparo directo. Te lo comento porque de acuerdo a la materia y de acuerdo a este principio de definitividad, ya esto entrando en una cuestión un poquito más procesal. Por ejemplo,
Si tú hablas del divorcio incausado, ¿no? El divorcio incausado, por principio de definitividad, no admite la apelación, te vas al amparo directo. ¿Por qué? Porque finiquita la litis, que en este caso es la solicitud del divorcio, pone fin, dice, se separan, se termina este vínculo matrimonial. Entonces, el mismo código te dice, no te vas a la apelación, te vas al amparo directo. Por ejemplo, en materia mercantil, en la cuantía menor, no admite apelación, te vas al amparo directo. En materia agraria, e inclusive en materia laboral, ¿no? En materia laboral, el laudo no admite apelación, te vas al amparo directo. Entonces, el amparo directo se va a formular a través de todos los actos de autoridad que ponen fin a un procedimiento. Y puedes diferenciarlos o puedes encontrar otra gran diferencia, es que el amparo indirecto lo conocen los jueces de distrito, mientras que el amparo directo lo conocerán los magistrados de circuito. Estos son dos órganos técnicos distintos, obviamente, pero son dos autoridades totalmente distintas. Inclusive si partimos a esta cuestión de la jurisprudencia, pues podemos encontrar que la jurisprudencia nacerá o se creará pues, a través de la decisión de los magistrados de circuito. ¿Cuál sería la finalidad o el fin de ambos amparos en la justicia? ¿Qué es con lo que contribuye, digamos, al llegar a una sentencia? Por supuesto. Al ser autoridades federales los que conocen de los amparos, básicamente son los superiores jerárquicos de la mayoría de las autoridades. Eh, Nuestra norma jurídica se divide o se subdivide en distintas jerarquías. Están los jueces de primera instancia, los magistrados de apelación y posteriormente los de amparo, ¿no? Ellos son los que se encargan de reglamentar el proceder de estas autoridades. Si nosotros ponemos en un contexto histórico cuál es la importancia del juicio de garantías, pues nosotros podemos entender o podemos conocer que paro va a enseñar y va a reglamentar el proceder de las autoridades. Les va a decir cómo realizar de acuerdo a derecho su trabajo, cómo no vulnerar las esferas jurídicas del ciudadano y de acuerdo a la reforma que existió en la ley de amparo, no solamente es una cuestión de decirles cómo realizar su trabajo y corregirlos, sino también se apertura carpeta de investigación por abuso de autoridad de distintas autoridades que cometen estos actos de autoridad. En su caso, se les separa del cargo y se les inicia un proceso penal. Entonces, ya no solamente nos vamos a la cuestión de corregir, ¿no? Si no nos vamos a la cuestión ya de separar del cargo a las autoridades y en su caso abrirles un proceso penal. Como para ir finalizando esta plática, que el amparo va a ser directo e indirecto. ¿La substanciación de ambos amparos es la misma o hay una diferencia? Existen diferencias marcadas en tanto a la formulación del mismo, ¿no? Si bien es cierto, ambos se deben de realizar conforme a lo que establece el 108 en su caso de la ley reglamentaria y 172 en el caso del amparo directo, ambos llevan hechos, ambos conceptos de violación, la formulación de el rubro, escritos, etcétera, es la misma, obviamente diferenciando que uno es para el juez de distrito y otro es, en su caso, para el magistrado de circuito. Podemos encontrar diferencias, por ejemplo, en la suspensión del acto reclamado. En amparo indirecto, nosotros hablamos de suspensión provisional y posteriormente definitiva. En el amparo directo, solamente hablamos de una suspensión definitiva del acto reclamado. Podemos establecer que, por ejemplo, en el amparo directo se debe de promover ante la autoridad que emitió el acto. Si nosotros estamos hablando del magistrado de apelación, se debe de promover ante el magistrado de apelación y él ya hará el desglose hacia los magistrados de circuito, ¿no? En el amparo indirecto, pues básicamente se tiene que acudir al juzgado de distrito con nuestro escrito inicial de demanda y hacer la presentación del amparo. No sé, podríamos encontrar dentro de esta substanciación. Ambos tienen una audiencia constitucional. ¿Cuál sería, que nos pudieras ir diciendo, la primera, la segunda etapas que comprenden el juicio de amparo? Inicial de demanda. Posteriormente, la presentación ante el órgano jurisdiccional, ya Dos. sea el magistrado de circuito o juzgado de distrito. Posteriormente, la radicación del amparo, es decir, Ujú. que no prevé,
no desecha el amparo, ¿no? Se da la aceptación total del juicio de garantías. Aquí nosotros entramos a otra etapa porque la suspensión se ve en un incidente y el amparo se ve en un principal, ¿no? Entonces, vamos a dejar tantito de lado el incidente de El suspensión incidente, para seguir, ¿no? De lleno a lo que es el el juicio procedimiento. principal, digamos. Exactamente, el juicio principal. Aquí se da un desglose en donde se le solicita a las autoridades que fueron señaladas como responsables un informe justificado, es decir, ellos van a decir, ¿es cierto el acto que se cometió o no es cierto el acto que se cometió? Posterior a ello se da la audiencia constitucional. Eh, si nosotros requerimos o promover pruebas o no lo hicimos dentro de el escrito inicial de demanda, se aperturará otra audiencia para la aceptación y desahogo de pruebas y posteriormente entraremos a una etapa de alegatos para finalizar con la sentencia. Paro indirecto es bistancial, en este caso, ¿qué quiere decir? Que puede tener dos instancias, puede finiquitar ya con la resolución del juzgado de distrito o en su caso tú puedes promover el recurso que sería el de revisión, ¿no? En materia de amparo existen tres recursos, tenemos la revisión, la queja, la reclamación. La revisión es este órgano constitucional o este proceder constitucional en el cual tú solamente te vas a basar en los primeros 29 artículos constitucionales y vas a hablar de la constitucionalidad del acto de la sentencia, ¿no? Aquí inclusive ya ni siquiera vas a hablar de conceptos de violación, tú vas a hablar de agravios, ¿no? Que es los puntos principales de la sentencia, los cuales a ti te están agraviando y vas a darle una respuesta a través de la revisión. Bien. Y pregunta, en ambos amparos, en el directo e indirecto, ¿hay una audiencia constitucional? Sí, por supuesto. Cualquier procedimiento, cualquier juicio tiene una audiencia constitucional. Existe un principio general del amparo, la prosecución judicial. Yo inicio la acción del amparo y la autoridad pertinente tiene la obligación de finiquitarlo. Hasta que la justicia de la Unión te ampare y te proteja, termina. Es importante que tú acudas a dar algún parámetro en tu defensa del amparo no es tan necesario, ¿no? Es obligación de la autoridad de la prosecución judicial terminar el procedimiento. Pero sí, por supuesto, existe una audiencia constitucional. ¿Los amparos se pueden presentar contra alguna persona moral? Puede presentar una persona moral, más no se puede presentar en contra de un partido. Jurídicamente no procede el amparo contra un particular. Exactamente, jurídicamente no procede, Por último, ¿qué representa el amparo en la ciencia del derecho? crea como ciencia el derecho porque es el que va innovando, va creando nuevos conceptos, va modificando los distintos momentos históricos sociales, crea nuevos criterios, crea jurisprudencia como un medio de protección para el ciudadano, como en su caso es un creador de criterios, el cual innova la ciencia del derecho, ¿no? Pues muy bien, por esta pequeña plática, maestro Arteaga, en la que nos resaltas de entrada qué es el amparo, qué es este juicio, de garantizar y reparar aquellos agravios que se han cometido contra un ciudadano por parte de una autoridad específicamente, que en el entendido puede ser una autoridad federal, estatal, municipal. Agradecerte tu presencia en este espacio virtual y académico. Muchísimas gracias.